compañía del maestro, en compañía del maestro. Entonces Jesús les dijo, vengan a un lugar tranquilo para descansar un poco, en compañía del Maestro, un espacio para compartir entre amigos. En compañía del maestro, en compañía del maestro. Entonces Jesús les dijo, vengan a un lugar tranquilo para descansar. Parece que no estamos transmitiendo. No, ¿verdad? Sí estaba entrando, pero se cortó. No, pero la transmisión en vivo. Sí, sí estaba Sí, entrando estamos en vivo, sí estamos en vivo. Ok, pues entonces comencemos. Sí. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Perdón por las fallas estas técnicas, pero estamos con mucho gusto de compartir junto con todos ustedes esta grata compañía con Jesús Maestro, con el Maestro, pero también en la compañía entre nosotros con amigos, con evangelizadores y con cada uno de ustedes que tienen a bien conectarse como otros martes durante la cuaresma lo hemos venido haciendo para que el Señor nos vaya acompañando. Pensamos que nosotros acompañamos al maestro, pero es el maestro el que nos acompaña, es el primero el que nos hace la invitación. Y entonces, bienvenidos una vez más a esta transmisión en compañía del maestro, un programa, un espacio, como dice la palabra de Dios, en un lugar tranquilo. Cuando venían después de la misión, los discípulos quisieron platicarle a Jesús tantas cosas. Y él les dijo sencillamente, vengan ustedes también a un lugar tranquilo para descansar un poco, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así es de que gracias por hacer este momento especial, acompañándonos para que juntos estemos en compañía de Jesús, nuestro amado, nuestro querido Maestro. Tengo el gusto de estar en este programa acompañado de santas mujeres, evangelizadoras, personas de hogar, personas con sus propias ocupaciones, y entonces lo voy a decir así, voy a decir, me siento así como bendito entre las mujeres. Saludo cordialmente Mari Castañeda, que nos acompaña desde Guadalajara, México. buenas tardes a todos los que ya se conectaron y pues aquí a cada uno de los que estamos aquí hoy compartiendo. De verdad que pues los martes es todo un gusto porque vamos a estar en compañía del maestro. Sin duda que esta tarde también va a ser excepcional porque es directamente el maestro quien nos acompaña y vamos a tener una charla con él. Bienvenidos a todos, comparte el programa para que otros también tengan esa charla con el maestro. Gracias, Mari, bienvenida. Le doy la bienvenida también a Liliana Sabatel desde Gleu, allá en el Gran Buenos Aires. Liliana, qué gusto que nos acompañas. Adelante con tu saludo. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Una alegría estar con ustedes, una alegría inmensa. Los veo todos los martes, los disfruto. Me cuestionan también muchas de las cosas que se dicen y aquí estamos. Estamos para compartir este momento en el cual Dios nos llama a cada uno y a tantos que desde su casa nos están viendo. Así que bienvenidos a estar en compañía del Maestro en medio de los hijos de Dios. Gracias, Liliana, de nuevo. Bueno, y nos acordamos ahora de un saludo a la distancia al padre Esteban, que está por allí en unas encomiendas en alguna otra provincia y con limitaciones del internet para poder acompañarnos, pero le mandamos un saludo también. Y lo mismo Germán Gamboa desde Florida, que estaba para acompañarnos, pero las situaciones del internet nos apremian,
nos ganan, como ahora al inicio del programa, ya lo vieron ustedes, pero con el cariño y con el entusiasmo de poder estar acompañándoles. También está con nosotros Rosy Valadez desde Rome, en Georgia. Rosy. Hola, buenas tardes. Oigan, qué padre que estemos aquí en compañía, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, pero sobre todo en compañía del maestro. Y pues con el gusto de que ahora nos acompaña Liliana, extrañando, por supuesto, a Padre Esteban y a Germán. Pero tenemos un programa muy, muy interesante para ustedes. La semana pasada vimos las obras de misericordia corporales. Y ahora vamos a ver las obras de misericordia espirituales que a veces no son tan conocidas. Entonces el programa va a estar muy, muy interesante para poner en práctica todas estas obras, empezar en la cuaresma y luego hacerlo un estilo de vida. Así que no se pierdan ni un momentito, va a estar muy interesante. Compartan el programa. Ahora yo los voy a estar leyendo, voy a apagar en ratitos mi cámara para poder leerlos, para poder contestarles. Y quiero leer sus saludos, quiero leer sus aportaciones porque nos parece muy interesante y de mucha riqueza todo lo que ustedes comparten con nosotros. Gracias, Rosy. Como ya lo mencionó, Rosy va a estar detrás de cámara, ahí en su casa, pero va a estar atendiendo el chat en la transmisión, es decir, pueden comunicarse ya con nosotros para interactuar, para hacer juntos este programa de ida y de vuelta y de ida, para que sea más interesante en ese sentido. La riqueza que tú nos compartes a través de una línea es riqueza para todos. Y no sabemos si ese mensaje que tú pongas, ese compartir, sea el que Dios está precisamente dirigiendo a alguna otra persona que está viendo la transmisión o que inclusive después de manera diferida tendrá acceso al programa. Así es de que les invitamos a entrar en contacto con nosotros en comunicación, no solamente decirnos de dónde nos escriben, sino también los retos que a lo largo de estos martes que ya hemos transmitido, pues hemos ido compartiendo, como la semana anterior, las obras de misericordia. ¿En quién nos fijamos? ¿Qué es lo que nos impactó para ir desarrollando a lo largo de esta semana? Pero no con exclusividad, sino permítame decirlo así, como un hábito mecánicamente adquirido, sí, pero por la motivación de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para decir, es parte de mi vida, es parte de mi proyecto. Así es de que, ¿cómo te fue con las obras de misericordia corporales? ¿Cuál fue la que pusiste en práctica? ¿Cuál es la que debe de tener más énfasis en tu vida, por ejemplo? Y eso no sabes lo que nos edifica el conocerlo. Por ahí hubo unos comentarios ya en la transmisión del programa anterior y un poquito después también algunas personas pusieron algunos comentarios. Vale la pena hacer juntos este itinerario. Decimos, la cuaresma ya va muy aventajada, sí, pero no es solamente un proyecto cuaresmal, es aprovechando el marco de la cuaresma que nos prepara hacia la gran Pascua, la celebración pascual de Jesús, su victoria, pero es un tiempo propicio para retomar nosotros un itinerario para nuestra vida. Así es de que escríbanos, porque Rosy va a estar muy atenta allí para contestarles y después salir a cuadro otra vez y compartir mensajes de su parte. Bien, pues sin más preámbulos, retomamos. Ya Rosy nos adelantó esta partecita, decir, a ver, es tan densa la propuesta de contenidos, no de teorías, contenidos, dejémoslo así, acerca de las obras de misericordia, que imposible querer abordar siquiera las 7 corporales en un solo programa. Es imposible. Papa Francisco dedicó varias catequesis por allá en el 2016 para hablarnos poco a poco de cada una de estas obras de misericordia. Y es un legado muy interesante también en su pontificado para poderlo recapitular. Entonces, imagínense nosotros querer o intentar hacerlo en un programa, pues definitivamente que no es fácil llevarlo a cabo. Por eso, la semana pasada abordamos de alguna manera un poco las obras de misericordia
corporales, ¿ok? Las obras de misericordia corporales, poniendo el énfasis en la propuesta siempre de la palabra de Dios y desde la palabra de Dios. Ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Fue el llamado de Jesús a sus discípulos. Para esta ocasión, quisimos dejar en este apartado, para este programa, las obras de misericordia llamadas espirituales. Y aunque pareciera que no tienen una práctica muy concreta en la vida, sino que más bien pareciera que son disposiciones del alma, disposiciones del corazón, nos vamos a dar cuenta, porque nosotros ya lo hicimos, de darnos cuenta que tienen muchísima, muchísima implicación para nuestra vida cotidiana también. Porque sí, son disposiciones del corazón como las anteriores, que se van a concretizar, perdón, y se han de llevar a la práctica. De estas obras de misericordia espirituales, tenemos que aprender, por ejemplo, que la formación, la orientación, el consuelo hacia los demás, la sanación, el poder perdonar y la oración por los vivos y por los difuntos, que también es una de estas obras, tienen una plusvalía en la vida del cristiano. Y estamos llamados a ejercerlas, a desarrollarlas en nuestro aquí y en nuestra ahora que nos corresponde vivir. Dice la palabra de Dios, y lo tomo desde ella, cuando Jesús lo va presentando en el Evangelio, dice, tengan cuidado, dice, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Es desde la palabra de Dios que ya podemos tener nosotros la iluminación por Jesús mismo, en este caso desde el Evangelio de Lucas, para decir, a ver, si tu hermano peca, repréndelo. Sí, pero después también vamos a aprender cómo debe de ser este proceso. Y atención, y si se arrepiente, dice, perdónalo. Bueno, San Pablo después va a decirle a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y aquí ya hay elementos. Lo voy a dejar así solamente mencionado desde la palabra de Dios, estas tres cositas que dice San Pablo a Timoteo, ¿verdad? Reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y después un texto más que quiero hacer mención para todos y cada uno de nosotros, para poner esta pista de despegue de las obras de misericordia espirituales, donde San Pablo expresa a los Gálatas diciéndoles, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Ojo, porque nos está dando pautas aquí. En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, ¿verdad? Y no sea que tú también seas tentado. Qué interesante, ya desde la propuesta misma de la palabra de Dios, el marco que nos da para decir, por una parte, sí, estamos llamados a hacer la redirección en las cuestiones con los hermanos, pero atención, es como en un espejo primero. La redirección que voy haciendo al otro, o que quiero hacer al otro, o que el otro necesita que yo haga, es porque primero la tengo que considerar para mí. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios es muy, muy clara para hablarnos y decirnos qué hay que hacer en este itinerario de obras de misericordia espirituales. ¿Cuáles son esas obras de misericordia espirituales? Ya mencioné yo de alguna forma lo que conlleva cada una de ellas. ¿Las podemos mencionar? ¿Las recuerdas? A lo mejor no estamos tan familiarizados ni siquiera con el elenco, con enunciarlas, y de ahí tendríamos que partir. De ahí tendríamos que partir. Entonces, pues Mari, te dejo el espacio y el micrófono para que abordemos estas obras de misericordia espirituales. Adelante.
Gracias, Ángel. Bueno, pues efectivamente, como tú lo mencionabas, quizá no estamos tan familiarizados con las obras de misericordia espirituales y pues ya vamos a ver así súper rápido algunas de las obras de misericordia. Hay una que dice enseñar al que no sabe. Y yo creo que todo el mundo hemos escuchado esta obra de misericordia y a lo mejor inmediatamente nuestra mente se va con maestros o con sacerdotes, con religiosas, qué sé yo, pero todo el mundo, todos podemos hacer esta obra de misericordia. Hay muchísimas formas, ejemplos bien sencillos por ayudar a los pequeños con la tarea, cuando no pueden, cuando están empezando a leer, a sumar, todo eso. Esta parte que la hacemos a veces los papás tan tranquilamente y que la hacemos con mucho cariño o a veces con los nietos o a veces con los sobrinitos, esta parte así de irlos enseñando, desde luego con paciencia, con mucho amor, forma parte de la obra de misericordia, esta parte de enseñar al que no sabe, vamos a ir enseñándolo. Hay muchas formas de enseñar, inclusive con el ejemplo propio, mi ejemplo, mi forma de vida tiene que ser una enseñanza hacia los demás. Porque si yo estoy enseñando con mi ejemplo, pues esa enseñanza va tomando una plusvalía enorme. No solo estoy utilizando con palabras, sino haciendo las cosas. Enseñar a las personas, hay tantas personas en la actualidad que ni siquiera saben rezar el Padre Nuestro. Enseñar esta cosa bien sencillita que yo sé que todos los que estamos conectados, todos los conocemos, enseñar esta parte, enseñar a ir a hacer una visita al Santísimo. Hay tantísimas cosas en las que podemos estar enseñando, cosas comunes y corrientes. No nos podemos ir hasta lo extraordinario, es más, hasta enseñar a cocinar a una persona puede ser una obra de misericordia. ¿Cuántas veces nos dicen, oye, fíjate que qué rico te quedó, que si me compartes la receta? Y tú, no, es que es la receta secreta de la abuela. Entonces, no estábamos cumpliendo con esta enseñar al que no sabe. Muchas veces podemos enseñar, como decíamos, hasta sin palabras, con un buen ejemplo. Y sobre todo, ¿sabes dónde podemos enseñar sin palabras y con un buen ejemplo? En nuestra propia casa. Si nuestros hijos, si nuestro esposo, si nuestros hermanos, si nuestros vecinos ven con nuestras obras, con nuestro testimonio, que estamos siendo fieles a estas obras, estamos enseñando. Si estamos viviendo totalmente una moral de acuerdo al Evangelio, estamos enseñando al que no sabe, sin darnos cuenta. Entonces es bien importante. Es más, hasta con una sonrisa, estás enseñando la alegría de vivir, la alegría de encontrar a Jesús. Cuando las personas saben por ahí que conocemos un poco de Jesús y ven en nuestro rostro la alegría, estamos enseñando también eso, estamos enseñando el rostro de Cristo. Debemos de tener bien presente, nadie nació enseñado a nada, ni a caminar, ni a nada. Todos fuimos enseñados y entonces también todos tenemos mucho que enseñar y mucho que aportar. Yo te invito a que pienses, ¿qué puedes enseñar tú? ¿A quién puedes enseñar? ¿Qué hay por ahí que te has dado cuenta que tú sabes y que otro no sabe y que le puede hacer bien para su vida normal, común y corriente, pero también para su vida espiritual? Entonces, mira, bien sencillita esta obra de misericordia y que podemos cumplirla y llevarla a cabo pues mínimo una vez por semana, creo yo, si nos lo proponemos, entonces para que en este marco de Cuaresma, pues a empezar, pero sobre todo que se vuelva un estilo de vida y sin duda que podemos ver que estamos transformando nuestro ambiente. Otra de las obras de misericordia, aconsejar al que lo necesita, aconsejar al que lo necesita. Muchas veces nos encanta dar consejos, pero a veces no van muy de acuerdo, ¿verdad? Entonces es aconsejar al que nos necesita. No es única y exclusivamente dar nuestra opinión de acuerdo a lo que creemos, porque muchas veces nos dejamos llevar
por nuestros sentimientos, por lo que hemos escuchado y todo, sino aconsejar desde el amor de Dios. Quizá desde una experiencia que hayamos tenido nosotros de una situación difícil, un problema económico, una enfermedad, una situación familiar, donde hayamos experimentado la presencia de Dios, el actuar de Dios en nuestras familias. Ahí es donde podemos, una vez que hayamos nosotros analizado, aconsejar a esta persona de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra sentir cómo Dios actúa en nuestras vidas, cómo Dios fue llevándonos a aconsejar a aquellos que viven quizá ahorita en depresión porque no se han encontrado con el amor de Jesús. Si tú, por ejemplo, les hablas de esto, les aconsejas dejarse amar por Dios, sin duda que sería un muy buen consejo. Cada uno tenemos situaciones muy especiales, es donde se nos presenta esta oportunidad, pero es importante hacer este consejo, dar este consejo desde el amor, desde la misericordia, porque recordemos precisamente que nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y entonces los consejos que demos que sean partiendo del amor y de la misericordia de Dios. Dar un consejo implica darse a uno mismo porque te estás dando desde tu experiencia de vida, desde tus actitudes, desde lo que tú has vivido. Y eso tiene bastante valor. Aconsejar es ayudar a otros a descubrir el plan de Dios que tenga en la situación difícil que estén viviendo, sea la que sea. Entonces, esta obra de misericordia también es muy, muy necesaria y creo que ahorita donde estamos viviendo una cultura de desechable, de todo lo que te estorbe, deshazte, de todo lo que no te haga feliz, deshazte, hace falta mucho esta obra de misericordia, aconsejar al que lo necesita desde la misericordia y desde el amor de Dios. Gracias, Ángel. Gracias, Liliana. Sí, Mari, gracias a ti. Bueno, ahí están dos obras de misericordia ya de las espirituales. Las renombramos para que las vayamos teniendo en este elenco. Son 7 obras de misericordia espirituales también. Enseñar al que no sabe. Se dice por ahí que quien tiene la información tiene el poder. Bueno, hay personas que necesitan empoderarse, necesitan levantar su propia estima, pues con el conocimiento mismo y lo sencillo de la vida. Lo sencillo, a veces hasta se puede enseñar a los demás hasta jugando. Con un buen juego enseñas a otros, como dice por ahí un personaje sin querer queriendo. Y la segunda que nos decía Mari, aconsejar al que lo necesite. Bueno, no es de convertirnos en consejeros, sino de compartir la propia experiencia para decir, a ver, esto es lo que a mí me ha ayudado, esto es lo que el Señor me ha puesto. Y sobre todo, yo puedo decir, a mí cuando me preguntan, yo no me considero ser consejero, pero es una obra de misericordia. Y entonces, en ese sentido, decir, mira, no es lo que yo pienso, como bien decías, Mari, sino más bien, ¿qué nos diría Jesús? ¿Qué nos dice en su palabra? ¿Y qué es lo que él hubiera dicho en esa circunstancia desde entonces, pero en el hoy que nos toca ahora en nuestra vida? Bueno, otra de las obras de misericordia espirituales es consolar a los afligidos. No se nos olvida la etapa que mundialmente pasamos todos de sanidad, una falta a la salud y cuántas situaciones de desconsuelo todavía podemos estar viviendo como una repercusión. Pasó ya en el tiempo o está pasando, pero sin embargo quedó ahí la tristeza, quedó la soledad, quedaron daños muy, muy lacerantes por la muerte de un ser querido, por la separación en un matrimonio, por ejemplo. Y son personas que necesitan de nuestro auxilio, necesitan de nuestra compañía, de decir, estamos aquí contigo. A veces no con las palabras, sino sencillamente el consuelo es ya en sí mismo una presencia. La presencia de tu persona
con la persona del otro. ¿Cuántas personas prevalecen en enfermedades? Y a partir de esta situación pandémica, sí, pero en la actualidad misma, nadie estamos exentos a estar padeciendo enfermedades o que en nuestra casa esté esto. Y el consuelo no solamente es al que está enfermo en sí mismo, sino el consuelo también a aquellos que atienden, por ejemplo, a personas que están necesitadas en su salud. Situaciones, personas que viven su tristeza por el desempleo. Pensamos que para consolar solamente es alguien que literalmente le esté pasando algo como corporal en su salud. No, también hay personas que viven una depresión. Yo supe de personas que decían, es que tengo tantos meses sin encontrar trabajo. Y ahora en esta experiencia, este fin de semana que tuve la gracia de poder compartir, decía entre otras cosas, hoy quizá no trabajamos solamente por el sustento, sino se trabaja para conservar el trabajo, porque hay tanta demanda de labor que no podemos darnos el lujo de decir, pues hoy trabajo, mañana quién sabe. Y las personas que han perdido eso, es el sustento para su propia vida, para su alimentación, para su salud, para su familia. Entonces hay personas que están viviendo una situación así que podemos bien ser partícipes de este consuelo hacia ellos. Los problemas mismos en las familias, cómo nos aquejan, nos van debilitando incluso en nuestra esperanza, en nuestra fe. Entonces, consolar a los afligidos. Otra de las obras de misericordia, perdonar las ofensas, perdonar la crítica constante, por ejemplo. Fíjense que la respuesta que está llena de ira viene más pronto que el perdón. Como que nos gana ese sentimiento en esas reacciones de ira. Y lo digo en mi propia experiencia. ¿Cuántas veces nos gana más el enojo inmediatamente que una, no justificación, pero sí una disculpa para decir, a ver, si la otra persona lo hizo, quería hacerlo primero, quería hacerlo. En el fondo, nadie busca hacer un mal, busca hacerse un propio bien primero. Y cuando yo comencé a comprender esta parte, dije, es que esa persona a lo mejor cometió esto, hizo este daño, me quiso causar esta inconveniencia, pero en el fondo no era una maldad, era buscarse algo bueno. Si te fijas, de alguna manera no estamos disfrazando las cosas, no, pero a mí me ayuda para decir, pues hay un problema que se tiene que atender desde la otra parte. La respuesta, decía, llena de ira, que viene más rápidamente a nosotros sin pensarlo, es difícil a veces cuando nos lleva a reaccionar que se quiten aquellas reacciones de lo que hagamos o dejamos de hacer. El pensar por largo tiempo sobre el mal solo sirve para una cosa, para hacerlo más grande. Si sigues pensando en los males que te hacen o que tú padeces, lo que haces primero es agrandarlo. Y agrandándolo, engendras el odio, que dicho sea de paso, pues es todo lo contrario al amor manifestado por Dios. Entonces imagínate cómo es una cadenita. La ira que viene sin pensarlo y me ayuda y me lleva a reaccionar. Pero también aquella situación de estar pensando en el mal, lo agrando, en lugar de engraparlo, en lugar de ponerle una cerca, lo agrando y a veces hasta vuelve a desbordar eso en un odio que muchas de las veces lleva a consecuencias inimaginables. Entonces estamos llamados nosotros a perdonar las ofensas. Y el ejemplo está en Jesús mismo. Yo recuerdo el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús en la cruz dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y yo me preguntaba, ¿de verdad no sabían lo que hacían? O sí sabían en el plano histórico lo que estaban haciendo, pero muy en el fondo decían, es lo que creemos que es correcto. Y fíjate de dónde viene la disculpa, de pensar y de decidir que el perdón es mucho más grande que eso. Perdonar las ofensas. Después hablamos un poquito también de orar por los vivos y por los difuntos. Resulta pues impensable que podamos ayudarle de manera material a todo mundo. No puedes hacerlo.
Una vez una persona me dijo, es que yo quisiera ayudar, pero ¿cómo voy a hacer para ayudar a tantos miles de personas? Lo primero que le dije, mira, no ayudes a los miles, ayuda al que tienes más próximo. Y con eso estás viviendo el evangelio y estás sembrando semillas del reino. No te esperes a atender a los miles, atiende al que está más próximo a ti. Y en el campo de la oración, pues eso lo podemos entregar. Si no tienes algo material que hacer específicamente para ayudar a tantos, la oración sí alcanza para tantos y para muchos más que esos tantos. Es un juego de palabras, pero ojalá y nos ayude con esto. La oración no va a tener una caducidad. La oración por los vivos, por los difuntos, no tiene una fecha de término. Y otra cosa, no sabe de geografía, no sabe de temporalidad, en el sentido que bien puedes estar haciendo una oración ahora y cómo saber que en el misterio de Dios esa oración va a tener su connotación, su utilización, perdón por la expresión, para decir ya se oró antes incluso de que algo pudiera acontecer. Yo tengo experiencias de eso significativas para decir, la oración puede servir, no sabes si sirve para lo anterior, en el caso de los difuntos, quizá, pero no sabes también si sirve para los vivos, para más adelante. Ese es en el misterio de Dios. Así es de que metámonos en esto, orar por los vivos, por los difuntos. ¿Por qué no pensar en hacer un banco de oración? Yo tengo mucho tiempo pensando eso. Haz un banco de oración, invierte oración, como si se invierte moneda en un banco. Pero en este caso, invierte oración. Te va a servir a ti si es que ya no le está necesitando otra situación por la cual lo hayas hecho, lo hayas ofrecido. Haz un banco de oración y verás cómo se benefician otros, sean tus fieles difuntos de tu familia, sean los vivos, incluyéndote a ti, o para ti mismo, como una retroalimentación de las bondades de Dios por esa oración. Llevamos 5 obras de misericordia y queremos enfatizar en otras 2 más. Y para eso, Liliana, te damos el espacio ahora para que podamos redireccionar estas que hemos mencionado incluso con estas que siguen, para que podamos tener algo práctico y algo que llevar a la vida diaria en nuestro diario devenir. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Ángel. Y sí, estamos viendo detenidamente cada una de las obras, pero cada una está relacionada con la otra y todas con todos, ¿sí? Es un ejercicio que estamos haciendo de verlas particularmente a cada una, pero ya en estas meditaciones que hemos escuchado de Mari y de Ángel nos dimos cuenta que una se relaciona con la otra y una supone alguna otra de las obras, aún también de las corporales. Bueno, vamos a hablar de 2 también muy íntimamente unidas, que son soportar con paciencia, ¿qué cosa? Los errores de los demás. Gran tema ese, ¿no? Y a colación de este tema, corregir al que se equivoca. ¿Quién no ha tenido experiencia de corregir o haber sido corregido? Pero vamos despacito, vamos con la primera de estas. Soportar con paciencia los errores de los otros. La primera cosa es el verbo soportar, que a veces en la dinámica popular es un verbo como el que soporta pero que ya no da más, el que aguanta y ya no quiere aguantar. No, no, no. El verbo soportar es muy interesante porque es sostener. No es el fastidio de tener que soportarte, sino que es la delicadeza de sostenerte a vos en tu equivocación. Sostenerte, llevarte, tolerarte, cargarte al hombro. Miren, el secreto de estas obras de misericordia está mucho en lo que nos enseñó nuestro querido Juan Pablo II, en la espiritualidad de comunión, en ver al otro con ojos de hermano y no de un enemigo, el ver al otro como uno que me pertenece, pero no posesivamente, sino que me pertenecen los afectos, me pertenece porque es un hermano de la vida más allá de la sangre. Y sí, es hermano de sangre también por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esto de soportar con paciencia, todos tenemos que dar
un paso en esto. Yo la primera de todas, ¿eh? No es que hablo de estas obras porque las tenga totalmente asumidas y que siempre me salga bien, Ujú. pero están muy de la mano de la paciencia, el soportar, el sostener el error del otro, eh, hace en mí un gran ejercicio de paciencia. Y la primera cosa que quisiera decir es esta: no puedo esperar a tener paciencia en el momento que el otro se equivoca en algo. La paciencia hay que ir ejercitándola. Desde cuando estás esperando la fila del colectivo o del tren o bueno, o en la consulta del médico y tenés que esperar, te citaron a una hora y ya pasó una hora de esa hora y todavía no te atienden. Es un ejercicio que hay que hacerlo en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque las obras de misericordia son, anotate por ahí si tenés algo para anotar, las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, son cosas de todos los días. Dios nos va a poner, mira, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y aún en sueños, hay que ejercitarse. Y la manera de tratarnos unos a otros, de encontrarnos unos a otros, siempre será a través de alguna obra de misericordia. Si te pones a pensar en la mayoría o en la gran parte del día, ponete a pensar en un día tuyo. Pero bueno, quiero dejarme acompañar por este libro, que son unas cartas que Juan XXIII escribió a su familia. Y es interesante, una de las cartas que elegí, miren, es de marzo de 1951. Marzo de 1951, pero es muy actual, tan actual que podemos fecharla en el día de hoy. Y dentro de una semana la podríamos fechar con el día de dentro de una semana. Para entender un poquito más qué queremos decir con soportar con paciencia el error de los demás y el corregir al que se equivoca. Resulta que un día uno de los hermanos, Juan XXIII tenía numerosos hermanos, era una familia enorme. Uno de los hermanos le escribe una carta, que era el modo de comunicarse a distancia en aquella época, le escribe una carta contándole el problema que tenía, creo que era un problema laboral, con un compañero o una compañera de trabajo. ¿Sí? Que parece ser que esta persona se equivocaba frecuentemente. Entonces el hermano llamado Juan tenía que ejercer mucho esta obra de caridad de soportar con paciencia los errores de este compañero, ¿no? Entonces llega el momento que ya no daba más, ya no dio más Juan. Entonces le escribe a su hermano, que en ese momento todavía no era papa, a Angelo Roncalli, que después será Juan XXIII. Entonces Juan XXIII lo escucha, lo lee, mejor dicho, seguramente lo habrá leído más de una vez, y miren las pautas. Yo les pido que en este momento ya tengan un lápiz, tengan un papel por ahí y empezar a anotar algunas de estas pautas porque realmente nos van a hacer mucho bien. Él le dice en un momento de la carta, ¿no? Dice, sobrelleva los errores de ese compañero, ¿no? Vos, cuando yo te hablo del compañero del hermano del Papa Francisco, vos pensá en qué hermano de tu comunidad, de tu familia, de tu parroquia, de tu vecindario, dos por tres vos tenés que estar sosteniendo, soportando sus errores, sus debilidades. Entonces dice, mira, le dice Juan XXIII, sobrelleva todo este asunto con espíritu de paciencia, de perdón y de paz. Primer dato, yo no puedo sostener la debilidad del otro, soportar con paciencia los errores del otro, si no estoy en paz, porque voy a explotar en algún momento. Y cuando uno explota, tira para todos lados indiscriminadamente un montón de cosas, aún muchas de las cuales después se arrepiente. Y son peores que la actitud de aquel que se había equivocado. Entonces, lo primero, mira, espíritu de paciencia, de perdón y de paz. Pero además le da otro consejo. Dice, mira, Juan, vos tenés en tu parroquia al sacerdote, acércate y comentale al sacerdote esta situación. Pedí consejo. Vieron que era una de las obras que nos comentaron nuestros hermanos hoy, ¿no? Ese de dar consejo. Bueno, pedí consejo.
pedir consejo, mostrarle la situación, porque acá, queridos hermanos, hago un paréntesis de la carta de Juan 23, nosotros estamos dando líneas generales, pero los casos son específicos. Pero claro, no podemos tomar la casuística de cada caso, ¿no? Entonces son líneas generales que después hay que bajar a mi realidad. Vos vas a tener que bajar a tu realidad esto que te estamos diciendo en todos estos encuentros, ¿no? Entonces, dice, siempre es bueno encontrar al párroco o a veces en tu familia, en tu lugar de trabajo o en tu parroquia, tenés algunos hermanos que son personas que se destacan por ser personas de perdón, de paciencia, de paz. Vieron que tenemos en nuestras comunidades gente a la cual uno con confianza puede acercarse para pedirle un consejo. Bueno, déjate aconsejar porque a veces soportar, a veces yo creo que estoy soportando el error del otro, pero no, no es tan así, porque el otro no está tan equivocado. Entonces, cuando pido consejo a alguien, el otro me ubica a mí también, ¿se entiende? Porque Ujú. nosotros con mucha facilidad miramos hacia allá. Entonces, ay, siempre tengo que estar soportando el error del otro. Y capaz que no es un error del otro. Yo lo siento así porque me está confrontando con mi forma de ser y de pensar. Pero aun si el otro tuviera un error, buscar a alguien, pedir consejo en alguien, ¿no? Que yo le pueda contar la situación que estoy viviendo para saber cómo manejar, ¿sí? Para tener la paz si es que no la tengo, para tener el don del perdón si no lo tengo, aun cuando el otro no me pida perdón, ¿eh? Yo perdono. Pero después dice, ¿no? Eh, dice, tú, dice, aludes a las situaciones, porque el hermano es muy detallista en todo lo que le dice. Eh, entonces, lo primero que quiero que tengamos claro esta tarde, que queremos todo el equipo tener claro, es esto. Cuando yo soporto el error del otro, es que lo estoy sosteniendo, lo estoy cargando. ¿Por qué? Porque el otro no es un enemigo, el otro primero es un hermano. Aún cuando me haya hecho cosas que realmente parecieran más de un enemigo que de un hermano, ¿sí? Pero siempre, siempre tener esa capacidad de ver si lo que estoy viendo es todo lo que hay. Papa Francisco, siendo cardenal Bergoglio, decía que una pauta de discernimiento es tener en cuenta que lo que vemos de una situación no siempre es todo lo que hay de esa situación. A veces estamos tan metidos en la situación que necesitamos alejarnos para ver la totalidad de la situación y verla mejor. ¿Mm? Pero bueno, cargar con paciencia, paciencia, perdón y paz los errores que pueden tener los otros. ¿Mm? Porque el otro es uno que me pertenece, es un hermano, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, en el ámbito familiar, en el ámbito de amistad o vecindario. Vaya a saber en los lugares que vos durante el día te encontrás con tanta cantidad de personas, ¿no? Y después viene lo otro, ¿no? eh, es muy importante asumir, que ya lo dijeron nuestros hermanos esta noche, asumir que el sufrimiento, que muchas veces el error del otro es producto de un sufrimiento, de un malentendido, de una situación que se le fue de las manos. ¿Mm? No sé si alguna vez te pasó que, a mí me pasó, me acaba de pasar hace un ratito, antes de comenzar, ¿no? Que invitábamos a gente a una charla parroquial. Y una persona siempre decía que no, que no, que no, que no. Y yo decía, oh, puede ser que siempre diga que no. Y hoy, cuando invité nuevamente para esa charla, la persona me manda un audio disculpándose y contándome por qué sus no, ¿sí? Y cuando yo escucho a esa persona, yo digo, qué falta de caridad la mía. Entonces, totalmente, pero qué bien nos hace poder dialogar y enterarme, porque a veces no sabemos bien todo lo que le pasa al hermano, pero a veces no lo sabemos porque no damos espacio a eso. O cuando el hermano nos ha confiado algo, nosotros no hemos sido prudentes con la confianza que han depositado en nosotros. ¿Ven lo que abre una obra de misericordia? Un montón de cosas. Pero después vamos a dar un pasito más. ¿Por qué no es solamente aguantar, soportar, sostener, llevar, tolerar, cargar el error de los demás? A veces
hay que corregir al que se equivoca. También hay que tener una santa paz para ver si realmente el otro está equivocado, ¿sí? O no soy yo con mi personalidad, mi forma de pensar, mi forma de querer imponerme, ¿no? Uno no anda por la vida corrigiendo a los demás, ¿sí? Uno no anda por la vida haciendo corrección fraterna, guarda con eso. Después, dentro de un rato, vamos a ver qué dice el Papa Francisco de esto. Pero Juan 23, en esa carta a su hermano Juan, le habla también de esta obra de misericordia. Y le dice, guarda, porque si la tenés que corregir, y les leo para ser más fiel a Juan 23. Dice, yo sigo, dice antes, con la paz, con la paciencia y con el perdón, dice, encontrarás un gran descanso en tu alma y una fuente de consuelo. Pero miren esto otro, anótenlo por ahí. Vos, dice el Papa de Juan 23, le dice al hermano, vos soportá el error de esta persona. Pero miren cómo, practicando el Evangelio, practicando el Evangelio. Segundo, callando. A veces uno de los problemas que tenemos es que el error del hermano, como ya no lo soporto o no lo sé soportar, empiezo a divulgarlo a muchas otras personas y se hace un daño peor que el error de ese hermano que me está costando soportar, ¿no? O el callar interno, el callarme a mí misma y no pensar que el otro se está equivocando maliciosamente. Entonces dice, mientras tanto vos practica el Evangelio, callate y comprendé. ¡Wow! Practica el Evangelio, callate y comprendé. Lo que es la familiaridad de un hermano con otro, ¿no? A nosotros nos llegan a decir eso, le tiramos un zapato por la cabeza. Y después sigue diciéndole que, bueno, en el momento que tenga, según el consejo del párroco o de esa persona en la comunidad que lo haya podido aconsejar más de cerca, le dice, mira, haz lo que yo hago esto, yo tengo un sistema, dice Juan 23. Te voy a compartir mi sistema para que hagas esto cada vez que tenés que corregir a alguien. Verlo todo, mirar toda la situación, mirarla de distintos lugares. Mire, hago otra salvedad, perdón. El Papa Francisco dice que la realidad no es una esfera. ¿Vieron lo que es una esfera? Que es como una pelota, algo redondo, que no tiene aristas, no tiene puntas, es perfecta. Dice, la realidad no es así. Papa Francisco dice que la realidad es un poliedro. Poliedro es una figura con muchísimas caras, muchas, muchas, muchas caras. Entonces, de acuerdo a donde estés parado, ves la realidad de una manera diferente. Entonces dice, ver todo, ponete en distintos lugares de esa perspectiva, de la situación, míralo todo. Disimula mucho. Hay muchas cosas que vos y yo creemos que son oportunas para corregir y no son oportunas, no son tan graves para corregir. Lo que pasa es que a vos y a mí me molestan del otro, ¿sí? Pero también a veces son actitudes del otro que está dentro de su libertad poder tenerlas, aunque no concuerden con mi personalidad, porque a veces a vos y a mí puede ser que nos molesten cosas que no sean malas, pero dada nuestra forma, nuestra educación o lo que fuera, y si son cosas malas, de todas maneras, tengo que disimular mucho y corregir cuando sea necesario. Dice, mira todo, disimula mucho y corregí poco. Es decir, lo esencial, lo esencial. Voy de nuevo para que lo anotes ahí en toda la lista de cosas que te pedí que anotaras. Ver todo, disimular mucho, es decir, perdonar, deja pasar. Mira, te digo que hagas el ejercicio de pensar en este momento una persona que ames profundamente. Decime cuántas veces le disimulaste cosas, le perdonaste cosas aunque no te haya pedido perdón, lo excusaste, le diste nuevas oportunidades. Eso es lo que está pidiendo el Papa a su hermano, ¿no? Disimular mucho, déjalo pasar, capaz que no se dio cuenta. Y corregir, dice por ahí, corregir poco, es decir, solamente lo que es muy necesario corregir, que por supuesto debe corregirse. Después veremos, el Papa nos da pistas de cómo corregir, ¿sí? ¿Vamos bien con esto? Si no,
vayan diciéndome, ¿eh? Eh, pero yo soy la primera cuestionada en lo que les estoy diciendo, ¿eh? Ya. Ver todo, disimular mucho, muchas de las cosas y corregir poco, en paz. ¿Qué tengo que hacer para poder lograr esto? Más evangelio, callar y comprender. Más evangelio, callar y comprender. De ahí vamos a sacar la paciencia, porque la paciencia no es un frasquito con píldoras que compro en la farmacia. ¿De dónde saco paciencia? ¿De dónde saco el don del perdón? ¿De dónde saco paz? Del Evangelio, del Evangelio. El padre Roberto nos decía que nuestra guía es el Evangelio, que nosotros tenemos que tomar la decisión de tener como guía el Evangelio, que es lo mismo que decir tener como guía a nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo que decir estar en compañía del Maestro. Amén. ¿Sí? Amén. Bien, vamos bien. Sí. ¿Les parece? Hasta aquí dos obras de misericordia que son como frutillitas de todo lo que ya nos vinieron diciendo, estas obras de misericordia espirituales y de lo que trabajamos el encuentro anterior con las corporales. Y sí que hay hermanos que son difíciles. El Papa Francisco dice, las personas cansan, las personas cansan. Pero guarda, porque de estas dos obras de misericordia, ahora en un segundo te voy a dar vuelta a la cosa. Puede haber hermanos que están soportando tus errores y los míos. ¿Sabes que en este momento puede haber muchos hermanos que están soportando tus errores y los míos? ¿Sabes que hay hermanos que están rezando para poder acercarse a nosotros y corregirnos de las equivocaciones que estamos teniendo y que están haciendo doler y sufrir al otro? Porque a veces parece que las obras de misericordia están para que yo las ejerza con otros, pero estas dos también están para que nosotros a veces somos los equivocados, los que estamos haciendo sufrir. A veces nosotros somos el compañero de trabajo del hermano Juan, ¿sí? Entonces pidamos la gracia a Dios de darnos cuenta, de pedir perdón y, como decía San Francisco de Asís, volver a empezar. Pero pidiendo perdón, volver a empezar, volver a empezar. ¿Mm? Queridos hermanos, Dios nos conceda la gracia para ir viviendo todas estas obras de misericordia que estamos trabajando en estos encuentros. Ángel. Sí, gracias Liliana, qué interesante todo esto porque es el aterrizaje precisamente, pero el aterrizaje no para dejarlo ahí sentado, guardado, no, es para proyectarlo, es para aplicarlo ya directamente a nuestra vida. Y hay dos cuestiones ahí en las dos palabras, en varias palabras. Me gusta a mí como separar las palabras. Cuando hablabas y decías de soportar, es el sostener, es el tenerte conmigo. Sostener es te tengo conmigo. Ese es el soporte. ¿Verdad? No, no es el te tolero porque ni modo, ya no tengo más. No, es el cómo te sostengo, cómo te tolero en ese sentido. Y la otra, para corregir, me gusta una expresión, una palabra también que nos puede ayudar para esta y para todas las demás obras de misericordia, corporales y espirituales. Esto de corregir es aprender a redireccionar, redireccionar. Y allí entra mi redirección y la redirección de aquellos que puedo ayudar. Entonces, la corrección debe de ser en ese sentido. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ser factor para que el otro redireccione cuestiones? En el mismo consuelo, hay veces que las personas piensan que consolar es sencillamente decir buenas noches en un sepelio. Dices, ¿por qué no redireccionar esa parte y decir, no voy a llegar con muletillas a tratar de consolar? Voy a llegar con una nueva expectativa de presencia. Aquí estoy. No sé qué decirte incluso, pero aquí estoy. Esa es una muy buena redirección. Vámonos a un momentito de corte, pero antes, Rosy, si tienes por ahí mensajes que compartir de las personas que ha estado activo por ahí el chat en la transmisión. Adelante, Rosy. Sí, sí, Ángel. Wow, qué interesante. Miren, yo sí estoy tome y tome y tome y tome notas, ¿eh? Y ahí, por ahí les he puesto unas frases matonas, diría el doctor César. Pero no quiero ponerlas todas, no quiero agotarlas, porque quiero que ustedes también compartan con nosotros de estas frases
tan bonitas que resumen estas obras de misericordia. Por ejemplo, esta que nos dijo Mari dice, con una sonrisa ya estamos enseñando. Wow, así de simple, con una sonrisa ya estamos enseñando el amor de Dios. Y luego, déjenles digo otra. Ah, es que hay muchas. Pero algo que me llegó mucho es lo que nos comentas, Liliana, de que estas obras de misericordia, las dos que tú tocaste, corregir al que se equivoca y soportar los errores de los demás, saber que otras personas están llevando a cabo estas obras de misericordia conmigo. ¡Ah! Yo así como, ay, sí, tengo que corregir, tengo que soportar, ay, soy una santa. Y saber, o sea, entrar en esa realidad de que, o sea, otras personas están orando para poderse acercar a mí, para poderme corregir. Wow, muy buena frase para poner los pies en la tierra. Bueno, ahora sí, los saludo a todos los que nos están mandando saludos, nos están poniendo mensajes muy interesantes. Saludos a Ricardo Correa, que saluda a todo el equipo, a Baudelio Contreras desde Michigan, a Irma Hernández, saludos que nos está viendo, Eva Cisneros dice buenas tardes hermanos, un saludo desde Nipomo, California, un saludo a Cristina Jiménez que nos está viendo, a Ede Franco, a Ali Mabel, bendiciones, hermoso tema el de hoy. Saludos a Meli Laura. Verónica Chávez dice, muy importante un banco de oraciones, de lo que nos mencionaba Ángel. Y luego este comentario, miren qué bonito, de Narcisa Mamani. Sí, Mamani. Buenas noches, hermanos. Esta semana visité a los enfermos y llevé la comunión y llevé la luz de la palabra de Dios para levantar el ánimo. Soy de Argentina, Jujuy, Humahuaca, que Dios les dé bendiciones. Saludos a Servacio Soto, a Nancy López, muchas gracias por este programa, Dios les bendiga. Saludos a Fátima Cruz que nos está viendo. A Nancy Liliana Agara, gracias Liliana, corrección fraterna. Ricardo Correa, corrección con el amor de Dios, con el amor de Dios. María del Carmen, bendiciones hermanos. Delia Cristina Rocha, excelente, interesante la prédica. María del Carmen Pirali, tratemos de ver nuestra vida a la luz del Evangelio y llevar la luz del Evangelio a nuestro diario vivir. Marta Vera, saludos y bendiciones para todos, perdón. Gracias por esta reflexión que me enseña para aplicar en la vida. Eleazar Jiménez, saludos desde ESA Santo Redentor en Washington. Gracias por compartir todas esas enseñanzas. Que Dios los siga iluminando para seguir evangelizando. Fátima Cruz, saludos desde Memphis. Dios les bendiga. Ramiro Flores, saludos desde Madera, California. Saludos a Adela Osuna que nos está viendo, a Lore Cabrera. Hola, buenas tardes. Mucho para seguir reflexionando. Ay, no sé si ustedes tengan alguno que se me haya ido a mí. No, parece que está ahí muy completo el reporte Rosy. Y qué bueno, sigan escribiéndonos porque la riqueza pues se va compartiendo. Los mencionamos nosotros en la transmisión, pero quedan allí por escrito. Entonces ahí podemos recapitular cuestiones, ¿verdad? Me quedo con estas tres palabras antes de irnos a un pequeño corte, que es de 1 minutito y 10 segundos más o menos, para poder tomar así como un respiro. Solamente para eso quizás nos alcanza. Pero hay tres cositas ahí en el sistema, yo le llamaría sistema Juan 23, o del Papa Juan 23, o de Angelo Roncalli. Todo, mucho y poco. Todo, mucho y poco. Hay que verlo todo, disimular mucho Disimular. y corregir poco. En ese orden. Ver todo, disimular mucho
y corregir poco. Ahí lo dejamos para seguirlo reflexionando y ver qué más podemos compartir desde esta experiencia en nuestro programa En Compañía del Maestro. Acompáñenos, estamos en un minutito y poquito más con ustedes de vuelta. En compañía del maestro. En compañía del maestro. En compañía del maestro. En compañía del maestro. Muy bien, retornamos a la transmisión en vivo con ustedes, en compañía del Maestro, un espacio para compartir con Jesús, nuestro amado Maestro, pero también entre nosotros. Y recordar, es un programa que hemos querido proyectar, así lo sentimos en el corazón y así lo pusimos en nuestra cabeza. Sí, un poquito con más contenidos que en otras experiencias que hemos venido haciendo desde la oficina de las escuelas San Andrés, pero es para eso, para que juntos podamos acompañarnos en este itinerario, no solo para la cuaresma, sino aprovechar el tiempo cuaresmal y que se haga una permanencia, un hábito constantemente aplicable para nuestra vida. El tema, como ya les decía al inicio de nuestra transmisión de hoy, pues es muy, muy amplio, es muy denso, ciertamente. Lo bueno es que queda después la transmisión grabada en la plataforma misma del Facebook para que lo puedan otra vez mm, retomar. Algo que se haya pasado por ahí de lo que se dijo, pues otra vez en la grabación se puede recapitular. Mientras vamos a avanzar en la aplicación de alguien que sin duda nos da pautas muy concretas, muy pastorales. Papa Francisco, yo percibo la experiencia, puedo estar equivocado, pero es una percepción personal, se los confieso. Para mí el Papa Juan Pablo II era un hombre, sí, muy estudioso, sin duda muy, muy estudiado, pero todas sus enseñanzas partían desde la palabra de Dios. Los grandes documentos emanan desglosando pasajes de la Biblia, exceptuando por ahí algún documento que no es tanto, pero por lo general. El Papa Benedicto después fue más escolástico, más filosófico en el sentido bueno también y obviamente la teología. Papa Francisco para mí es como la teología aplicada, la teología que se aplica y la teología ya en la vida, la vivida. Entonces, como que ese paso me identifico mucho porque yo creo que estamos llamados nosotros a eso. Lo que de repente no se puede entender o asumir cabalmente en las aulas, necesitamos aterrizarlo en la cotidianidad, en la calle, en el parque, en nuestra vida. Así es de que vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco al respecto de cómo hacer esto, este arte, porque se aprende, se cultiva, el arte de corregir, el arte de soportar también. Liliana, cuéntanos. Bueno, sí, el Papa dice, ¿cómo hacemos cuando vemos que es necesario corregir? Entre esas pocas veces, corregir poco, bueno, justo llega el momento que hay que hacer una corrección. Pero antes dice algo que es muy interesante, dice que las obras de misericordia, estas llamadas espirituales, tocan la esfera más íntima del ser humano. Y miren qué interesante, a menudo, dice el Papa, son las que más hacen sufrir. Miren qué interesante, ¿no? A menudo el no hacerlas, el no realizarlas, son a menudo lo que más nos hace sufrir. Y después el Papa dice, bueno, estamos ante la situación de que hay que corregir fraternalmente a un hermano.
Dice, ¿cómo hacemos? Primera cosa, anotá ahí, anotátelo ahí. ¿Vieron cuando habrás visto alguna vez a tu abuela, a tu mamá, eh, coser una tela, arreglar una tela, remendar una ropa? ¿Sí? Se necesita suma delicadeza para hacerlo. O tal vez vos alguna vez remendaste una ropa y notaste que necesitas suma delicadeza, porque si no, vas a estropearla en lugar de remendarla. Bueno, para la corrección fraterna, anota por ahí, se necesita suma delicadeza, la mayor delicadeza, mucha delicadeza. Y te vamos a compartir algo que dijo el Papa Francisco en una homilía en Santa Marta, allá por el 2014. Después, cuando nosotros publiquemos esta hojita, ahí lo vas a encontrar también, ¿no? Dice, cuando un hermano o una hermana de la comunidad o de donde sea se equivoca, ¿cómo debo corregirlo? Y va a dar tres pautas, tres pautas. Lo primero es con caridad. Lo tengo que corregir con caridad, con el amor de ágape, diría Benedicto XVI. Lo tengo que corregir con amor, queriéndolo. No, ahora le voy a cantar cuatro frescas y le voy a decir todo lo que pienso y ahí le digo todo y lo hiero profundamente. No, no es esa la manera, no es esa la manera, ¿no? Dice, llevar aparte, con amor. Acordate que según Juan 23, antes de ir a la corrección fraterna de esta persona, busqué consejo. ¿Será que esto tengo que corregirlo fraternalmente con alguien que me dé consejo también sobre esto? ¿O es una locura mía? ¿No? En este caso está declarado que había que hacer la corrección. Llevar aparte con amor y hablarle. Hablarle. Mirá, hermano, aunque creo que en esto, ¿sí? No estás obrando bien. Tal vez te estás equivocando. Como empezar a dialogar con la persona, les estoy diciendo textualmente lo que el Papa dijo, ¿no? Hablar con caridad. ¿Por qué hablar con caridad? ¿Por qué se necesita la caridad? Porque si no hay amor, si yo la verdad la digo, que es la segunda característica, pauta del Papa, si yo la verdad la digo sin amor, es, dice el Papa, como una operación quirúrgica sin anestesia. Voy a causar mucho dolor y hasta la muerte de la persona. ¿Sí? La muerte espiritual, la muerte. Hay situaciones que son muy dolorosas y que parece que no tienen vuelta atrás después. Entonces, imagínate una operación sin anestesia. ¿Sí? Dolorosísimo. Entonces, lo primero es amor, caridad, respeto, unción, temblar, porque estoy entrando en la... mira, vos y yo cuando hacemos esta corrección fraterna, estamos entrando en la tierra santa que es el otro hermano. Estamos entrando en su intimidad, en su parecer, en su forma de ser, de obrar, ¿sí? Entonces, primero caridad. Lo segundo, dice el Papa, con verdad. Tengo que darme cuenta que eso es verdad y que no es una locura mía, no es algo que a mí me parece. Lo digo porque me pareció, lo digo porque es mi verdad. No, no, es la verdad, no tu verdad. Y guarda, porque la verdad si no está unida de la caridad, escucha bien lo que te voy a decir, si la verdad no está unida a la caridad, no merece ser escuchada y mucho menos merece ser dicha, si no hay caridad en la verdad que decimos. Mejor silencio. ¿Qué decía Juan 23? Evangelio, callate y tratá de comprender. Si no, te va a salir con amor. ¿Sí? Si vos ves que hay bronca adentro, no vayas a corregir a nadie hasta que eso se calme y haya paz. ¿Mm? Dice el Papa Francisco, esto que te digo a ti, tú lo has hecho y es una verdad, pasó, sucedió esto, hiciste doler a alguien, bueno, lo que sea la situación, ¿no? Con verdad, pero con caridad. Las veces que hemos actuado, inclusive como iglesia, solamente con el pilar de la verdad, hemos hecho mucho mal a veces. La verdad, si no va unida a la misericordia y a la caridad, quiebra, rompe, ¿sí? Es esa operación sin anestesia, que solo va a traer dolor y sufrimiento. Y la tercera característica es la humildad. Humildad.
de saber que tengo que corregir en este momento, no porque yo sea el perfecto o la perfecta, que no cometo ningún error, ¿no? Pero también la humildad de saber que yo soy más pecador que esta persona, más pecadora, que yo necesito también perdón, ¿no? Y que estamos ayudando esta vez, muchas veces cuando uno corrige al otro, habilita al otro para que el otro también pueda corregirme a mí, ¿sí? Y hay una pauta, dice el Papa Francisco, un consejo práctico. Dice, les voy a dar un consejo práctico, porque Papa Francisco conoce mucho el corazón humano. Dice, les voy a dar un consejo práctico. Si vos, cuando estás pensando que vas a que necesitas corregir a un hermano, hacer esta corrección fraterna, te encanta, ya estás esperando que llegue el día que lo citaste para llevarlo aparte y para hablarle, ya sentís un gustito en eso, dice Papa Francisco, no, eso no viene de Dios, ¿sí? Porque uno no va con gusto a corregir al otro. Ahora me vas a escuchar que te voy a decir cómo son las cosas. No. Así que miren que la corrección fraterna primero tiene mucho de mirar mi propio corazón antes del corazón del otro, tiene mucho de mirar mis propias acciones antes de la acción del otro. Pero a veces, manifiestamente, hay que corregir, ¿sí? Entonces, dice el Papa Francisco, no nos comportamos como jueces. Nosotros no somos jueces de nadie, ¿no? Y no nos consideremos tampoco, dice el Papa Francisco, fuera del juego del pecado. No nos consideremos no pecadores. ¿Mm? Porque si no pecamos en esto que voy a corregir, que estoy para corregir, tal vez peco de otras cosas, pero no me salvo, ¿no? De eso. No somos ángeles, dice el Papa Francisco. Y termino con esto, ¿no? Si, repito esto, si tú no eres capaz de hacer la corrección fraterna con amor, con caridad, con verdad, con humildad, ofenderás y harás un daño al corazón de la otra persona. Y a veces un daño mayor al error que vos, a esa equivocación por la cual vos querés hacer la corrección fraterna. ¿Sí? Queridos hermanos, tomémonos esto en serio, porque la corrección fraterna es una obra de misericordia que hay que practicar. Pero, ¿sí? Eh, muy de vez en cuando, yo repito lo que dije al comienzo, uno no anda por la vida haciendo correcciones fraternas a todo el mundo. Pero además te digo, tené un corazón dispuesto, tené actitud abierta para permitir al hermano que necesita hacerte una corrección fraterna la posibilidad de acercarse a vos y de poder hablarte con caridad, de poder hablarte con verdad y con humildad. ¿Sí? Bueno, espero que esto nos ayude a todos en este difícil proceso de dejarnos corregir fraternalmente y de alguna vez corregir fraternalmente al otro. Gracias Liliana. Pues ahí está el gran panorama expuesto y aterrizado, para no decir no sé cómo hacerlo. La misma palabra nos va ubicando y es la palabra masticada ya para que sea un bolo alimenticio a nosotros, entregado por grandes personas en la iglesia que también vivieron su esfuerzo, sin duda alguna. Vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, Mari, Liliana, Rosy, que estás por ahí también, y ustedes que están con nosotros en el programa, vamos a pedirle a Dios que nos ayude Él, porque hay cosas que incluso a mí me pueden estar incomodando. Y sí, para que no nos acomodemos. Qué bueno que nos incomodes. Expresiones del Papa Francisco las tengo presentes. Que nos inquiete y que nos inquiete la palabra de Dios, que nos inquiete el amor de Dios en nosotros para decir cómo estoy respondiendo a ello. Haz un espacio ahí en este momento para tu vida. Si donde estás y como vas siguiéndonos en el programa te permite y gustas cerrar un momento tus ojos y te ayuda adelante. Cerrar los ojos significaría o implicaría mirarme hacia adentro. Para eso cerramos los ojos. Dejo de ver hacia afuera para ver desde dentro, comenzando por mí mismo. Y mirándome,
darme cuenta cuánto me inquieta la palabra de Dios el día de hoy, y qué bueno que sea Dios el que me inquiete, porque antes ya me ha amado. Y si Dios ha sido el primero en corregirme, es el primero que me ha disculpado. Y no por mis errores me deja de amar. No por mis hierros me deja de corregir, me deja de acompañar. Señor, queremos poner nuestro corazón delante de ti para que tu corazón toque nuestro corazón. Si estas obras de misericordia espiritual han de ser desde el corazón, desde mi interior. Danos, Señor, la gracia de poder ser corregidos por tu palabra. Y si yo tengo que corregir a alguien, es porque también estoy dispuesto a dejarme corregir. No tengo que ver lo negativo siempre. Que no tenga ojos de corta distancia para solamente ver aquello que me hacen, sino aquello que yo también estoy provocando. Señor, queremos pedirte por aquellas personas que, teniendo una corrección para nosotros, no les hemos permitido hacerlo. Porque me siento mejor, porque me creo mayor. Y desde hoy, Señor, te digo, me abro a esa posibilidad. Gracias, Señor, por aquellas personas que has puesto en mi camino para sostenerme, para soportarme con lo que hemos explicado. Y el soportar no es porque ya no me queda de otra, no. Personas que me soportan en mi familia, en mi círculo de amigos, de los íntimos incluso, donde dices, son verdaderamente aquellos que me sostienen porque me aman. Y amándome y experimentando yo ese amor, sin duda que puedo aceptar también cualquier corrección, cualquier redirección que me proponen y que vaya de acuerdo al Evangelio. Señor, danos la gracia de poder redireccionar nuestra vida para mejor consolar a los demás, para salir de las muletillas, para salir de las palabras, de las frases ya elaboradas y poderles entregar el corazón. Dar el corazón al necesitado. Esa es la misericordia. Dar el corazón al que lo necesita. Y el primer misericordioso, sin duda eres tú, Dios, que nos has dado el corazón. Y el corazón que tiene un nombre, que tiene un rostro. El corazón que se hizo latido audible para nosotros en Jesús, tu Hijo amado. Madre, eres madre. Sabes, Señora, de nuestros corazones, de nuestras congojas, de la necesidad de nuestros consuelos. Sabes de nuestros hierros también. Y cómo disculpas a un hijo y al otro hijo y al otro hijo, porque eres madre. Danos también esa posibilidad de poder sentir como tú, para disculpar, para perdonar las ofensas de los demás. Y que podamos rezar el Padre Nuestro con aquella plegaria de decir, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Quiero retomar el camino de esta reconciliación, de este perdón. Gracias, Señor, por aquellos que han sido los que redireccionan en mi vida y aquellos que has puesto para que me corrijan antes de yo corregir. Amén. Amén. Pues que así sea. Que así sea. Vamos a ir recapitulando nuestra jornada de hoy, nuestro programa. Híjole, pudiéramos, no nos da el tiempo de ir y venir con la palabra, pero cuánto quisiéramos compartir unos y otros y agradecerles a ustedes que nos acompañan.
quiero entrar antes de ir al decálogo, Mari, con los 2 puntos que nos corresponden hoy y con otros saludos que podamos tener ahí de parte de Rosy. A ver si Rosy ya entras con nosotros a cuadro otra vez para salir a la transmisión y poder cerrar también con la interacción de tantas personas que me da muchísimo gusto. Se los anticipo para decir gracias porque el compartir de ustedes ha sido muy rico y lo debe de seguir siendo. Gracias por eso. Ese es el programa que hacen ustedes, que lo hacemos entre todos. Eso me gusta, eso nos agrada como equipo también y sin duda lo vamos a seguir alentando. Entonces, entro yo un momentito a la síntesis que generalmente yo les propongo en 1 o 2 enunciados y después ir al decálogo y luego después vamos a los últimos saludos, Rosy, de las personas antes de ir cerrando el programa. ¿Ok? Bueno, pues como puse yo de alguna manera, es difícil esto. ¿Qué pondría yo como esta síntesis de nuestro programa para hoy? Como en esta 1 o 2 frases. Las obras de misericordia espirituales son tan importantes como las corporales. No les demos ni más ni menos. No. Unas son más aterrizables por la temporalidad, pero las otras también porque son las disposiciones internas de nuestro corazón que se deben de proyectar hacia afuera. Repito entonces este primer enunciado de esta síntesis. Las obras de misericordia espirituales son tan importantes como las corporales. Y una segunda propuesta, como a manera de síntesis, la corrección fraterna comienza conmigo mismo, quitando la viga que tengo en mi ojo para poder ver la pelusa en el ojo de mi hermano. Jesús nos lo dijo y es clarísimo, clarísimo. Entonces, apliquémosla. ¿Dónde? Con nosotros mismos. La corrección fraterna, repito, comienza conmigo mismo, quitando la viga que tengo en mi ojo para poder ver la pelusa en el ojo de mi hermano. Mari, vamos con el decálogo. Hoy tenemos los puntitos 7 y 8. ¿Qué es la cuaresma? Bien, pues hoy podemos ver que estos puntitos se van a relacionar mucho con las obras de misericordia. Pero el punto que nos corresponde ver hoy es la cuaresma es disponibilidad. Disponibilidad, hacer tiempo en nuestra vida, en nuestro diario hacer de cada día para regalar tiempo en provecho de los demás. Y si pensamos en lo que vimos hoy, todos tenemos ese momento de hacer ese tiempo para provecho de los demás en cada una de las obras de la misericordia. Muchas veces creemos o nos limitamos a ver nuestros necesidades y creemos que ahí termina todo y no somos capaces de ver la necesidad del hermano, de ver cuando ese hermano necesita saber, necesita ser perdonado, necesita ser corregido. Entonces, darnos a los demás. La cuaresma es disponibilidad mía de mi tiempo para donarlo a los demás. El siguiente de los decálogos es la cuaresma es encuentro. Y si vemos con esas obras de misericordia, pues nos llevan precisamente también al encuentro con el hermano, al encuentro de corazón a corazón, porque esas obras de misericordia espirituales son de corazón a corazón. Entonces, la cuaresma es encuentro como el encuentro del hijo pródigo al que tenemos en el Evangelio con el Papá, un encuentro de amor, un encuentro donde el mismo Dios está esperando ese momento de abrazar al hijo. Entonces, pero ese encuentro también con los hermanos, donde los podamos acoger con ese mismo amor con el que Dios nos acoge, nos espera. La cuaresma es encuentro como con Zaqueo, aquel hombre que solo quería ver a Jesús, pero Jesús va mucho más allá y va hasta su casa. Y podemos decir que ahí están también, podemos descubrir las obras de misericordia. Sin decirle nada a Jesús, hace la corrección fraterna a Jesús. Entonces, estas dos decálogos no se nos olvide porque nos van a llevar muy de la mano con las obras de misericordia espirituales que vemos hoy. La cuaresma es disponibilidad, la cuaresma es encuentro. Gracias, Ángel. Y gracias, Mari, por si ahí está. Vamos completando este decálogo que decimos, lo vamos diciendo en la cuaresma, y le llamamos cuaresmal por esto, porque lo estamos
compartiendo durante la cuaresma, pero no es para la cuaresma, es para nuestra vida. ¿Ok? La cuaresma es esto, pero la cuaresma debe de ser una prolongación en nuestra vida. ¿Ok? Bueno, dos cositas para ir cerrando nuestra transmisión de hoy y antes pues los saludos, pero les queremos decir que esta infografía que Liliana hacía mención hace un momentito, mañana Dios mediante la subimos tanto en el chat de la transmisión, mañana lo subimos, y también en la página de la Oficina Internacional de las Escuelas San Andrés. Ahí va a estar como las semanas anteriores en cada programa. Y otra gran noticia que les queremos recordar o dejarles saber a aquellos que no la hayan escuchado, por ahí en el segundo programa, si mal no recuerdo, nos comprometimos desde entonces a poder proyectar un martes más allá de los martes de Cuaresma, el martes santo, tener el cierre de este ciclo de los programas en Compañía del Maestro, con un martes, con un programa donde tengamos la experiencia de una lección divina, de la que hablamos en el segundo programa incluso. Solo va a ser para eso, una experiencia orante desde y con la palabra de Dios. Ya está confirmado, les anticipamos eso, entonces a la misma hora, solamente que va a ser el martes 26, si mal no recuerdo, o si no estoy equivocado en la fecha, pero será el martes ya de Semana Santa. Nos queda un programa todavía con contenidos, ya obviamente ya programados, pero el martes 26 lo abrimos para una lección divina, una experiencia, imagínense, durante la Semana Santa tener esta experiencia oracional desde la palabra de Dios. Verán qué hermosa experiencia Dios nos tiene ya anticipadamente preparada. Vamos entonces, Rosy, a algunos mensajes más que tengas por allí antes del saludo de cada uno de nosotros. Sí, sí, muy interesantes hoy. Por cierto, les presento a Canelo, ¿ok? Ya no quiso estar encerrado. Ay, la luz. Estaba rasque y rasque la puerta y bueno, quería salir en el programa. Ok, ¿dónde nos quedamos? Muy interesante lo que nos han estado compartiendo. Dice Carlos Miño, saludos. Sí debemos darnos cuenta siempre que un hermano de comunidad puede estar orando por un error nuestro. Titi Arroyo, saludos y bendiciones desde Delaware. Saludos a Brenda Colatin y a Mireya Sigala que nos están viendo. Elvia Villalobos, sí, para corregir hay que saber amar. Saludos a Grace Medina y a Celina Villa, a Sofía Segovia que nos están viendo, a Delia Cristina Rocha que dice amén. A Grace Medina, hoy me dejo corregir y me quedo con esto. Si no sabes corregir, mejor callarme. Cuando explotamos podemos hacer más daño que el que está haciendo el otro. Gracias, Señor, por tu corrección el día de hoy. Natalia Ramos, amén. Saludos a Hilda Costa que nos está viendo y dice, gracias Señor por tu corrección de hoy, mañana y siempre. Lupita Herrera, ¿cómo puedo cerrar una herida hecha sin anestesia? Bendiciones. Grace Medina dice, la viga estaba tan grande en mis ojos que estaba ciega y sin ver, queriendo quitar la pelusa de mi hermano. Gracias a Dios porque nos busca, nos encuentra y nos corrige como Padre amoroso. Y son todos los saludos y los comentarios. Muy bien, y llegó el otro Catrina ahí Llegó contigo. Bongo. Nomás son 12, van a decir, ay, ¿cuántos Bueno, gatos tiene Rosy? no Son mis no vayan bebés, a nada pensar que más es la dos, casa de Bongo los y gatos Canelo. allí. Bueno, oigan, pues qué gusto de veras, en esta experiencia, en este programa, un gustazo, de veras. Cada programa tiene lo propio. Dios nos sigue sorprendiendo porque así es Dios, así es nuestro Dios. Le agradezco por este programa, por ustedes, cada uno que nos ha acompañado y los que nos van a ver en el programa ya diferido. Dios les bendiga. Le agradezco a Dios por la hospitalidad en esta casa donde estoy ahora. Vine de misión y estoy en casa de una muy bonita familia. Acá no iban a llegar gatitos, pero acá pudieron haber llegado dos preciosos niños que andan por allí, pero los papás les fueron a comprar por ahí una nieve. ¿Ok? Agradecer la hospitalidad a esta casa. Tengo otro curso por aquí cercano en este próximo fin de semana. Me encomiendo su oración. Vamos al saludo final para despedir nuestra transmisión
chicas, mujeres de Dios. Liliana, comenzamos contigo. Bueno, cierro con algo de la Madre Teresa de Calcuta. Ella dice que muchas veces cuando ingresaba una joven a su congregación, la llamaba y sacaba la mano derecha y le decía esto: eh, a mí me lo hiciste. Mateo 24, 40, 20, 25, 40. Es decir, a mí me lo hiciste. Jesús nos dice eso porque cada vez que nosotros nos encontramos con un hermano. Y las obras de misericordia, como vimos hoy, son cosas de todos los días, en el encuentro con el otro y con uno mismo. Así que a mí me lo hiciste. Saludos y bendiciones para todos. Gracias, Liliana, gracias a ti. Mari Castañeda. Gracias. Pues agradecerles al que estuvieron conectados y invitarlos a vivir estas obras de misericordia espirituales que sin duda van a hacernos más bien a nosotros que a las personas con las que las practiquemos. Y recordar que pues sí, tenemos una cita con el Maestro y sobre todo no olviden, el martes santo tenemos una cita especial. Ahorita que lo estaba diciendo Ángel, me recordé, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en una Eucaristía con nuestro cardenal y preguntaba, ¿ya están preparando su Semana Santa? Y todo el mundo, así, así, ¿a qué playa se van a ir? ¿Qué van a hacer? Y dicen, no, Semana Santa, que es para vivirse aquí. ¿Y qué mejor forma de prepararnos para ese momento especial que a través de una lección divina? Así es que invita más, motívalos, porque sin duda que va a ser una experiencia maravillosa. Que estén muy bien, nos vemos en una semana, Dios los bendiga. Gracias, Mari, gracias. Rosy. Ok, bueno, cuando Liliana dijo que la paciencia no la vendían en cápsulas, yo dije, ay, ¿en serio? Pero esto está muy interesante. Nos dice Liliana, ¿dónde está mi nota? En el Evangelio. No la encontramos en cápsulas, pero del Evangelio saco paz, paciencia y amor para vivir las obras de misericordia. Gracias por acompañarnos. Me encantó estarlos leyendo. Gracias a todos los que nos compartieron pues sus reflexiones, sus saludos. Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y que sigamos caminando en este desierto con Jesús. Y nos vemos dentro de 8 días en compañía del Maestro. Gracias, Rosy, un abrazo. Liliana, un gran abrazo hasta Buenos Aires, por allá. Mari Castañeda, hasta Guadalajara. Yo no estoy ahora por allá, pero estamos en las redes aquí, en el mundo virtual, en el mundo digital. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el próximo martes. Nos faltan 2 programas, acuérdense. Y en compañía del Maestro. Y recuerda también, deja todo en manos de Jesús. Con la alegría de evangelizar.